de Psicología. Mi nombre es Anaí. Hoy tendremos un nuevo programa, al igual que un nuevo tema. Y para desarrollarlo tendremos un invitado muy especial, que es el licenciado en Psicología, Raciel Keter García Salgado, que es egresado de la ULA, Universidad Latinoamericana, con maestría en Psicoterapia Psicoanalítica en Niños y Adolescentes por parte del Centro Universitario del Sur. Es docente actualmente en la Universidad Fray Luca Pacioli, así como en la Universidad Benemérito de las Américas. Psicólogo, muchas gracias por acompañarnos. Es un honor que nos haya aceptado la invitación para desarrollar el tema. No sé, algo que guste compartir con nuestro público. No, pues darte las gracias por considerarme ¿verdad? Y pues bueno, pues ahora sí tomar en cuenta que el aspecto de tener este tipo de apoyo, ¿no? en el aspecto tal vez informativo, pues no solamente las personas que estén formadas dentro del ámbito clínico, sino también personas que tal vez tengan algunas dudas respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy, pues espero que sea de contribución para ellos. Okay, gracias. Sí, precisamente el tema se va a hacer algo digerible, algo comprensible para todo público, para que se dispersen esas dudas que normalmente cualquier persona tendría acerca de nuestro tema. Nuestro tema, repito, es el tema de parafilias y comenzaremos a desarrollarlo con ¿qué significa la palabra parafilia? Bueno, dentro del término parafilia, la parafilia se divide en dos aspectos. Dentro del aspecto de la etiología griega, significa el borde de, y filia significa amor. Entonces, juntos sería el borde del amor. El amor dentro del aspecto de la parafilia, para comprender un poco la sexualidad del individuo. La sexualidad del individuo proviene desde aspectos muy primitivos. Es la forma más natural para poder tal vez iniciarse dentro del proceso de la regresión. ¿Por qué? Porque el aspecto de la sexualidad te permite compenetrarte, te permite iniciar una búsqueda, no solamente de tu identidad, sino también de la estructura de tu personalidad. Entonces, las filias se desarrollan principalmente desde aspectos que no se lograron procesar por la psique del individuo. ¿En qué o cómo es que surge una parafilia? Bueno, dentro del aspecto del desarrollo hay ciertas etapas psicosexuales, tomado desde 3 ensayos de la teoría sexual de Freud. Habla principalmente que cada una de las etapas va a generar unas ciertas potencialidades en el ser humano, es decir, ya sea la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, el periodo de latencia, la genital. Cada una de ellas lleva principalmente una pauta, en donde en este caso uno de los aspectos fundamentales sería la etapa fálica. En la etapa fálica, que comúnmente se inicia el complejo edípico en el niño, el niño está en búsqueda de esta teoría sexual, de cómo vienen al mundo, y en esta búsqueda de cómo vienen al mundo, ¿verdad?, también hay esta identificación de las diferencias sexuales. El que se genere una parafilia, es principalmente debido a ciertas experiencias que el niño puede tener, ya sea en su contexto familiar, en su contexto escolar, en todos estos entornos que pueden generar una experiencia la cual no sea apta para él de acuerdo a su edad. Comúnmente nosotros los psicólogos lo mencionamos sobreerotización. La sobreerotización es un aspecto que el niño no está listo para poder procesar estos estímulos, ya sea por parte de los padres,
ya sea por parte de los miembros de una familia, de la misma familia, ¿verdad? O ya sea por personas o que formen parte de su entorno del niño. Es decir, puede ser debido a, ya sea por un abuso sexual, ya sea por que el abuso no solamente es sexual, ¿verdad? Puede ser físico, puede ser psicológico. Entonces, esto puede generar en él una fijación en esta etapa y puede ser un punto proclive al desarrollo de una parafilia. Entonces, lo que usted comenta o trata de aclarar es que una parafilia, digamos, de donde nace es en una etapa infantil, en una etapa donde aún se es niño, o quiero entenderlo así, que aún se es niño, en alguna de nuestras etapas tuvimos una fijación y es donde ahí va a quedar como que la semillita de la parafilia. Es parte de la fijación. La fijación se podría decir que es debido a, hablando desde un término lacaniano, el término, y también freudiano, el término trauma psíquico, que va a generar que la psique del niño no pueda procesar ese hecho, ¿sí? Ya sea sexual, ya sea físico, ya sea psicológico, no lo pueda procesar. Entonces, puede ser que en este caso las parafilias sean asociadas hacia este tipo de abusos o este tipo de hechos en los que el niño no está apto para poder metabolizar, ¿sí?, estos acontecimientos. Entonces me surge una duda. ¿Se supone o sería como que más común que la gente asocie lo que es una parafilia con algún acto sexual o que conlleva un acto sexual? ¿Cómo alguien que tenga una parafilia se da cuenta que existe? ¿Cómo la identifica? Forzosamente tendría que empezar una vida sexual, tener algún contacto con su sexualidad en sí, o experimentando con diferentes parejas. ¿Cómo es que una persona identifica su propia parafilia? Cuando el placer no se encuentra en el coito. Cuando el placer no se encuentra en el coito, no se llega, según Sigmund Freud, a la meta sexual. La meta sexual de todo individuo es prácticamente el producto del coito, que es el orgasmo. Entonces, el orgasmo ahora sí sería como que el resultado final del acto coital, pero en este caso las personas que desarrollan una parafilia, el placer no está en el acto coital ni en el orgasmo. Las parafilias, está el placer en el puro acto. No puede ser a través de un objeto, puede ser a través de solamente observar, ¿verdad? Puede ser a través de aspectos sádicos o masoquistas, no necesariamente en el acto coital. Ahí es cuando se puede diferenciar una parafilia de un juego presexual. Es muy diferente el juego presexual del acto parafílico. El juego presexual es, por ejemplo, te lo puedo mencionar así: el juego presexual es aquel que se utiliza antes del acto coital, en donde sirve como su nombre lo dice, es un acto pre antes de lo que es la copulación, la cópula. Entonces sirve como un método de seducción o de excitación para el individuo para poder llevar a cabo ahora sí lo que es la meta sexual, sin poder llegar a la meta. Y para continuar, nuestra siguiente pregunta sería: ¿cuál es la estructura de personalidad en la que se desarrolla una parafilia? Bueno, dentro de las estructuras de personalidad que se confiere según la ideología psicoanalítica, es la estructura de personalidad perversa. ¿Por qué? La estructura de personalidad perversa tiene principalmente un punto de fijación en la etapa psicosexual genital. Y hay que considerar algo: hay un mecanismo de defensa muy preponderante dentro de esta estructura, que es la renegación. Lo que se llega a renegar es la ley y es la castración. Entonces, bueno, la castración se va a obtener en el acto sexual. ¿Por qué? Porque en el momento en que hay una copulación, al momento de que el varón introduce su pene,
simbólicamente se está aceptando el hecho de que no puede obtener el placer si no es a través de la otra persona. Igual, la fémina también acepta el hecho de que no puede ingresar al placer si no es a través de la otra persona. Entonces, es simbólicamente aceptar la castración, ¿sí? Es aceptar la castración del uno y del otro. Por eso hay una compenetración, se llegan a compenetrar mutuamente. Simbólicamente hay una compenetración. Es la unión de dos cúmulos de carne haciendo un acto carnal, un acto sexual, un acto aberrante, o un acto, en este caso yo te lo podría decir así, porque el amor es visto desde una perspectiva romántica, pero el amor es deseo. Entonces, dentro del aspecto sexual no hay placer, sino hay deseo. Entonces, para las personas que desarrollan una parafilia, el deseo es no hacia la otra persona. El deseo puede ser hacia muchos aspectos que no equiparen a una persona o como sujeto. Según desde el aspecto lacaniano, y esto te lo menciono porque Lacan habla de sujeto y dice: un sujeto va a ser sujeto de su propia castración, en primer lugar porque él mismo va a reconocer su propia castración. Toda persona tiene una angustia de castración, todo ser humano conlleva una angustia de castración porque constantemente viene esa angustia de castración, y ese es un ejemplo que te pongo. Por ejemplo, cuando vas a la tienda, siempre hay una angustia, ¿verdad?, de que algo te puede faltar. Tal vez te falta $1 o $2 para comprar algo, pero es debido a que siempre, según Lacan, y esto te lo menciono desde el aspecto teórico lacaniano, siempre hay algo que te va a faltar. Entonces, el parafílico no acepta la castración, no quiere aceptar que depende del otro para poder ingresar al placer sexual. Entonces, por lo tanto, ellos ven al otro como un objeto y ven las cosas, ¿verdad?, como objeto de su placer. Es decir, puede utilizar cosas, puede utilizar personas como objeto, ¿verdad?, para ingresar simbólicamente al placer, pero no es el placer al que ingresan, no puede ingresar al placer. Una persona con una parafilia, ¿verdad?, no puede ingresar directamente al placer porque no hay una descarga completa de su deseo sexual. Su deseo sexual se queda equiparado solamente en el acto, pero no ingresa al placer porque hay un goce. Su goce es no llegar al acto sexual como tal, ¿sí? Es decir, hay una cuestión ambivalente aquí, porque por una parte ellos están buscando la descarga de esta sensación, la descarga de esta pulsión de vida, de esta pulsión sexual erógena, ¿verdad? Pero no pueden ingresar completamente a la descarga. De hecho, si sabemos teóricamente, no se puede ingresar completamente a algo, ¿verdad? Porque siempre va a haber algo que te falte. Y la descarga va a ser momentánea, porque en el acto sexual solamente equipara a unos ciertos momentos. Al cierto momento del fin sexual, o te lo podría mencionar así, al cierto momento en que hay una eyaculación, hay un orgasmo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el orgasmo o la eyaculación es simbólico de poder llegar a ese fin sexual. Una persona con una parafilia no puede llegar al fin sexual por una cierta razón, porque para llegar tiene que aceptar la castración, de que no lo puede todo. ¿Y se llega a aceptar? O por lo que usted me dice, para que tengan no bien desarrollada la parafilia, sino para que tengan este placer o este cúmulo de placer que buscan con su parafilia, tendrían que aceptarlo, pero lo aceptan mediante que necesitan objetos, mediante que necesitan hacer ciertas acciones, quizá observar, quizá manipular otro tipo, no de objetos, sino otro tipo de cosas, manipular incluso a la otra persona. No me refiero a chantaje, sino manipular físicamente. Se da como en esta relación del sádico y no
no sé, o el dominante y la sumisa, que se da mucho, creo que es la pareja no perfecta, pero que más se complementan en cuestiones de parafilia, creo yo. Entonces, ¿qué necesita alguien que tiene una parafilia como para aceptar, desarrollar bien, plenamente, ser alguien potencialmente funcional dentro de una actividad o un acto sexual? Bueno, es que la persona con una parafilia es funcional por una razón, porque es muy diferente la persona con una parafilia a una persona con una perversión. Fíjate, a pesar de todos estos avances dentro de la teoría sexual, dentro de la misma sexualidad, desde una perspectiva psicológica, ¿verdad? A pesar de los avances que ha habido, está dentro de una estructura perversa. Cuando la perversión y la parafilia son dos aspectos muy distintos. Una perversión, te lo pongo así para poderte contestar la pregunta, una perversión es ingresar a ese placer, pero sin llegar a conciliar con el otro su aceptación de llevar a cabo ese acto. La persona con una parafilia sí establece una conciliación con el otro, es decir, sí quedan de acuerdo, hay un acuerdo, hay un contrato con la otra persona, en donde no se daña, en este caso, sus propios límites de la otra persona. El perverso no le interesan tus límites. Es más, entre los límites sean más estructurados, más estipulados, más, en todo caso, marcados, es más deseo para ellos. Entonces, ellos buscan brincar estos límites. Y te lo podré decir de esta manera: el perverso le gusta observar que fue capaz de saltar esos límites y la altura que saltó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya depende de estas mismas reglas, ¿verdad? Para hacer más deseable la situación. En el caso de la persona con una parafilia, es funcional, y tal vez me parece atrevido decir que es funcional por una razón, porque no daña. Puede ser que sea sadomasoquista, bueno, es un acto, sí, pero hay un contrato, quiera o no, hay un contrato. Entonces, en ese contrato hay ciertas cláusulas, ¿sí?, en donde el otro está consciente que está aceptando, ¿sí? En el perverso no es así. En el perverso no le interesa eso. Le interesa esos límites, saltar los límites y ver la altura que saltó al hacerlo. Porque es lo que hace, o la altura que va a saltar, porque es lo que hace más deseable hacer ese tipo de situaciones, ¿no? Llevar a ese tipo de aspectos, de actos. Así es. Bueno, amigos, como se podrán dar cuenta, el tema es muy extenso, da para mucho, por lo tanto el tema se va a dividir en dos secciones. El día de hoy será hasta aquí y les invito a que compartan, den like, comenten qué les ha parecido esta primera parte, y la segunda parte saldrá en algunos días, estén al pendiente de ello. Y igual coméntenos hasta aquí cómo les ha parecido esto y estén al pendiente de la próxima.